Christmas. Feliz Navidad a todos. And it's always a privilege for me to be able to come here and open up the Word to you. I do it for free. Siempre es un privilegio para mí el poder estar con ustedes y compartir algo de la palabra del Señor. Lo hacemos con mucho gusto y gratuitamente. The Word of God is free, and so I preach just free because I love it. La palabra de Dios es gratuita, así que gratuitamente también compartimos la palabra del Señor en amor. But it's been a blessing for me just to, come Sunday and learn from Jorge, just order of service, and just to see how you guys flourish. Ha sido para mí de mucha alegría el ver, ¿verdad?, cómo la iglesia va progresando y ver cómo se lleva a cabo todo en el contexto del servicio, y aprendemos también durante el proceso y las oportunidades que estamos de estar aquí. It's totally supernatural. Es algo sobrenatural, mis hermanos. And so I want to encourage you, keep it up. Keep doing what you're doing. Así que yo quiero animarlos a que continúen haciendo el trabajo que están haciendo. The Lord will bless your efforts. Y el Señor va a bendecir sus esfuerzos. All right, well, as we prepare to celebrate Christmas, Así que mientras nos preparamos para celebrar la Navidad, the true meaning of it, el verdadero significado, we should remind ourselves of the purpose of Christ's coming. nosotros debemos recordarnos el propósito de la venida de Cristo. Remember, He came to die Así que recuerden que Él vino a morir in the place of sinners, en el lugar de pecadores to pay the payment that sinners couldn't pay for themselves, para pagar el pago que los pecadores no podían pagar and to reconcile those sinners to the Father. y para poder reconciliar a esos pecadores con el Padre. That is, those who would place faith in the gospel. Obviamente, para aquellos que pondrían su fe en el mensaje del Evangelio. Remember, death could not defeat Christ. Tenemos que recordar que la muerte no pudo detener a Cristo. After his death on the cross, 3 days later, he rose from the grave. Después de la muerte en la cruz, 3 días después, Él se levantó de la tumba. He's the only one that conquered death and its sting. Él es el único que ha vencido la muerte y el aguijón de la muerte. And the good news is that if you repent of your sins and trust in the gospel, Y la buena noticia es que si tú te arrepientes de tus pecados y confías en el Evangelio, he offers forgiveness of sins and eternal life. Él ofrece perdón de los pecados y la vida eterna. Now, when most Christians, Ahora, la mayoría de los cristianos, when they present the gospel, cuando presentan el mensaje del Evangelio, whether it's to an unbeliever or to encourage a believer, ya sea a un incrédulo o tal vez para alentar o animar a un creyente, most of them just end there. muchas veces probablemente ellos terminan solamente en ese aspecto. Some may add the return of Christ, Algunos pueden inclusive agregar el retorno de Cristo, but most stop there. pero la mayoría se detiene ahí. For the Christian, Para el cristiano, one of the great truths that often gets overlooked is Christ's work in heaven. una de las grandes verdades que a menudo se pasa por alto es la obra actual de Cristo. God wants us to know it, Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de esa obra. which is why by the superintending work of the Holy Spirit, Y esta es la razón por la cual, mediante la obra de la superintendencia del Espíritu Santo, He moved men to write so much about Christ's present work in Él heaven. movió a hombres a que escribieran tanto acerca de la obra actual de Cristo. Why did He do this? ¿Por qué le hizo esto? So that you would grow in your faith, your sanctification, and hope in Him. Él hizo esto para que nosotros pudiéramos crecer en nuestra fe, en nuestra santificación y en nuestra esperanza. Christ loves His church, Cristo ama a su iglesia. and He wants nothing more than His under-shepherds to preach His word to His sheep. Y Él no quiere nada más que sus pastores prediquen la palabra de Dios a sus ovejas, So that they may know this truth. para que las ovejas puedan conocer esta verdad. And one of those great truths Y una de esas grandes verdades that reveal Christ's love to His people que revelan el amor de Cristo por su pueblo is His current work of intercession on behalf of His people. es su actual obra de intercesión en el nombre de su pueblo al Padre.
And we find this truth demonstrated in the book of Hebrews, Y nosotros encontramos esta verdad demostrada en el libro de Hebreos. which reveals the superiority of Christ Y esta verdad revela la superioridad de Cristo Overall. sobre toda la creación. over all creation Sobre toda la creación and even the old covenant system. y específicamente sobre el sistema del antiguo pacto. So if you have your Bibles, open them up to Hebrews chapter 7, verses 25 Así que to si 28. tienen sus Biblias, por favor busquen ahí en Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 28. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 28. Lo voy a estar leyendo en la versión NSIV, traducción al español. Dice, por lo tanto, Él también puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios a través de Él, ya que Él siempre vive para interceder por ellos. Porque era apropiado para nosotros tener un sumo sacerdote tan santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, que no necesita diariamente, como esos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de la gente, porque esto lo hizo de una vez para todas, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa a los hombres como sumos sacerdotes débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa a un hijo hecho perfecto para siempre. Now, before we can understand this verse, let me give you some background to the book of Hebrews. Así que antes de que nosotros podamos ir al texto, quiero darles un poquito del contexto de este libro de los Hebreos. Remember, the book of Hebrews is an exhortation to the Jewish Christians. El libro de los Hebreos es una exhortación específica para los cristianos judíos, But also to us as well. pero también para nosotros. Remember, these Christians were tempted to fall back to an obsolete system. Es importante que nosotros sepamos que estos cristianos estaban siendo tentados a regresar a un sistema que estaba obsoleto. And they did this because of the rise of persecution for being a follower of Jesus Christ. Y ellos hicieron esto o estaban tentados a hacer esto porque estaban siendo perseguidos por ser seguidores de Jesús. Now, we don't know who the author is. He happens to be anonymous. Nosotros no sabemos exactamente quién fue el escritor de los Hebreos, es una carta anónima, But his desire is to strengthen the believer's faith in their Savior. pero el propósito de esta carta es fortalecer la fe del creyente en su Salvador, que es Cristo. He does this by demonstrating the superiority of Jesus Christ over the old covenant system. Y el autor hace esto demostrando la superioridad de Jesucristo sobre el sistema del antiguo pacto. Now, the old covenant system, by the way, is everything in the Old Testament. Cuando nosotros hablamos del antiguo pacto, nos estamos refiriendo a todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento. And his letter is filled with these contrasts between angels, famous men of the Old Testament, and the entire Old Testament sacrificial system. Y esta carta, si usted se sienta a leerla detenidamente, está llena de contrastes entre ángeles, hombres, hombres famosos del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. The use of contrast is a teaching tool. Y este uso de contraste es una herramienta de enseñanza. What it does is it shows what is best between the two. Y esta enseñanza o este método de enseñanza está diseñado de esta manera para mostrar o poder comparar lo que es mejor. And the writer here of Hebrews, like a pastor preaching the word, he takes Old Testament texts and explains the significance of the Old Testament system. Y el escritor de esta carta a los Hebreos, como un pastor haría en su trabajo, él predica la palabra y toma varios textos del Antiguo Testamento para explicar que el sistema del Antiguo Pacto era simplemente una sombra de la verdadera sustancia. And what he basically tells them is what they're so dependent upon, this Old Testament system, is really a shadow of Christ. Y lo que él desea que ellos entiendan es que todas estas cosas sobre las cuales ellos tienen su confianza puesta eran simplemente sombras de lo que había de venir, pero la realidad era Cristo. It was all to point to Christ. Todo era para que apuntara a la persona de Cristo. The temple,
the Ark of the Covenant, all the sacrifices, all of that pointed to Christ. El templo, el arca, los sacrificios, todo eso apuntaba a Cristo. And he wants them to show that what pleases God isn't the old covenant system, it's faith in God. Y lo que él quiere básicamente probar por medio de esta carta a los hebreos es demostrarle a las personas que su confianza no debe estar puesta en esas cosas, sino que debe estar puesta sobre la persona de Cristo. So he writes to exhort the audience to hold fast their faith in the one who's superior over all of it. Así que él está escribiendo para que estos creyentes puedan sostener su confesión y su profesión de fe en Cristo, que es sobre todas las cosas. He writes to show that if you're a Christian, your Savior holds your life permanently because he lives. Y él escribe para mostrar que si usted es cristiano, su Salvador retiene tu vida de manera permanente porque él vive. He writes to show that Christ is interceding for you right now. Y él escribe para mostrar que en el día de hoy todavía Cristo está intercediendo a favor tuyo. He writes so that you will know that because he lives, you live. Y él escribe para que tú y yo sepamos que porque él vive, tú y yo vivimos. And Christ can accomplish this because he is our eternal great high priest on the basis of a greater system. Y Cristo puede lograr esto porque es nuestro eterno gran sumo sacerdote sobre la base de un sistema mayor. And the writer, he gives us 3 reasons why Christ is our only high priest, so that you will grow stronger in him no matter what you're going through today. Y nosotros vamos a ver en esta tarde 3 razones por las cuales Cristo es nuestro único sumo sacerdote, para que tu fe y mi fe se fortalezca en él sin importar lo que estemos atravesando. And we're going to see this using this outline. Yo quiero que veamos esto a través de este bosquejo. We have the superior high priest because, number 1, he's able. Tenemos el sumo y gran sacerdote superior porque él es capaz. And number 2, he's fitting. Número 2, él es adecuado. And number 3, he's perfect. Y número 3, él es perfecto. And this is what we're going to see in these verses. Y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo en estos versículos. People love champions, don't they? La gente por lo general le gusta a los campeones. People like the best sports player. A las personas les encanta a los deportistas más poderosos. If you're an avid sports fan, you know how much people adore the best players in the league. Si tú eres un ávido fanático de los deportes, sabrás que las personas muchas veces llegan a adorar a los mejores jugadores de ese equipo, de ese deporte. Ask who's the best basketball player. Pregunten por ahí quién es el mejor jugador de baloncesto. Most people will say Michael Jordan. Muchos dirán Michael Jordan. The reason why they say that is because they admire their ability. La razón por la cual muchos dirán eso es porque admiran sus habilidades. They admire their leadership Ellos admiran su liderazgo and the fact that they could take their team to the championship and win. y el hecho, obviamente, de que pueden llevar a sus equipos al campeonato y ganar. No one likes losing teams. A nadie le gusta tener un equipo perdedor. We as humans, we gravitate naturally to what we think is the best. Nosotros como humanos gravitamos siempre hacia lo que creemos que es lo mejor. And this is how the writer of Hebrews has been appealing to the Christians. Y esto es lo que el escritor a los hebreos ha estado tratando de hacer una apelación a los cristianos. He shows the greatness of Christ and how he is the best in the grand scheme of redemption. Él muestra la grandeza de Cristo y cómo Él es el mejor en el gran esquema de redención. In other words, if you want to win, you follow Jesus. En otras palabras, si tú quieres ganar, sigue a Jesús. And notice what he does here. Using contrast, he's been showing how Christ is superior to himself, or to Christ and the old covenant high priest. Y si usted se fija, Él está usando unos contrastes y Él ha estado mostrando cómo Cristo es superior al antiguo pacto y a los antiguos sumos sacerdotes. And he started this all the way in chapter 1 of his letter. Y Él comenzó esto en el capítulo 1 de la carta a los hebreos.
He stated that Christ, who is the Son of God, is the final revelation of the Father, speaking the message of redemption. Él declaró en ese capítulo 1 que Cristo, quien es el Hijo de Dios, es la revelación final del Padre. He proceeded to show the superiority of Christ over angels. Luego él procedió a mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. He showed the superiority of Christ over Moses. En el capítulo 13 él muestra la superioridad de Cristo sobre Moisés, And also that Christ is the superior rest. pero que también Cristo es el descanso superior. And here, from chapter 4, verses 14 to chapter 10, verses 18, it's all about how Christ is the superior high priest. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, él está mostrando cómo Cristo, cómo Jesús, es el sumo sacerdote superior a todos los demás. He uses 9 Old Testament verses and exposits from them Christ's superiority. Y él utiliza 9 pasajes bíblicos del Antiguo Testamento para exponer cómo Cristo es superior sobre cada una de esas cosas. He basically comes to the point that Christ is the ultimate high priest because he comes from a unique priesthood. Y él llega a esta conclusión de que Cristo es superior a todos los demás sacerdotes porque viene de un sacerdocio espiritual. He didn't come from Aaron, Él no vino de Aarón, but of Melchizedek. sino que vino de Melquisedec. And if you remember, Melchizedek's mentioned in Genesis 14. Y si ustedes se acuerdan un poco de la historia de Melquisedec en Génesis 14 And then in Psalm 110, y luego en el Salmo 110, and that's it. y eso es todo lo que se menciona acerca de Melquisedec. But Christ comes from his order of priesthood. Pero Cristo viene de la descendencia de ese sumo sacerdote. Nobody knew about it except for David. Nadie sabía acerca de este sacerdote más que David. God promised to David that his son would be a king priest. Dios le había prometido a David mucho más tarde, después que se diera la ley de Moisés, que de él vendría un Mesías. Unlike Aaron, whose office was based off the law of Moses and the tribe of Levi, A diferencia de Aarón, cuyo oficio se basaba en la ley de Moisés y la tribu de Leví, which if we were to go to the book of Leviticus, you could see how many regulations they had. y si usted va al libro de Levíticos, usted va a poder ver todas las regulaciones y reglas que había sobre la vida de los sumos sacerdotes. And also they were subjected to death and sin. Y estos sumos sacerdotes estaban sujetos a su propio pecado y a la muerte. This wasn't so for Christ. Pero esta no fue la realidad para Cristo. And in the order of Aaron, there was no such thing as a king priest. En el sacerdocio de Aarón no había tal cosa como un sacerdote rey. And the Bible teaches us that Jesus is not only king priest, but he's prophet, priest, and king. Y la palabra de Dios no solamente nos enseña que Jesús iba a ser un profeta, sino que también iba a ser un sacerdote y rey. And he functions in the same order as Melchizedek, who was a king priest. Y él funcionaría y funciona en el mismo orden que Melquisedec, quien era un rey sacerdote. And the writer of Hebrews is adamant to show how even Jesus comes from a better order. Y el escritor de Hebreos se muestra muy inflexible para poder mostrar cómo incluso Jesús viene de un orden mucho mejor. One that wasn't by law, but instead by promise. Uno que no fue por la ley, sino por la promesa. Listen, God decreed that Christ would be the superior high priest. Bien importante que entendamos que Dios decretó que Cristo sería el sumo sacerdote superior. Therefore, when we think of Jesus, Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en Jesús, we think of him now as the high priest who never dies, Él es el sumo sacerdote que nunca muere, but lives forever, sino que vive para siempre. which is why Por eso es la razón he has the ability as high priest que Él tiene, to la, save que forever. él tiene la habilidad de sumo sacerdote para salvar para siempre. Which brings us to our first reason. Y esto entonces nos lleva a nuestra primera razón. We have the superior high priest because he is able. Nosotros tenemos al gran y sumo sacerdote porque Él es capaz. People have a lot of abilities, Las personas tienen muchas habilidades. and people have all different kinds of abilities. Y las personas tienen todo tipo de habilidades. One ability is intellect. Una capacidad es el intelecto. There's a person can comprehend a complex problem because of their intellect. Una persona puede comprender un problema complejo debido a su capacidad intelectual.
One magazine, Business Insider, stated this: Una revista que se llama Business Insider declaró lo siguiente: the smartest kid in the world, el niño más inteligente del mundo, his name was William James Sidis, su nombre era William James Sidis, proved his mathematics giftedness by developing a new logarithm. y él demostró su talento para las matemáticas al desarrollar una nueva tabla de logaritmos. It was a table based on the number 12. Era una tabla basada en el número 12. And he gave a lecture at Harvard University a year later. Y él dio una conferencia en la Universidad de Harvard un año después de haber creado esta tabla. The child genius set a world record as the youngest person to enroll in this prestigious university. Este niño genio estableció el récord mundial como la persona más joven en inscribirse en esta universidad tan prestigiosa. And he graduated cum laude 5 years later. Y él comenzó a la edad de 11 años y se graduó con cum laude 5 años después. His IQ was estimated to be between 250 and 300. El coeficiente intelectual se estimó en aproximadamente 250 a 300. That's an extreme ability. Eso es una habilidad muy grande, porque la mayoría de nosotros, hermanos, llegamos entre 100 a 150. ¿Okay? Another way is through strength. Otra manera es a través de la fuerza. A person can lift a certain amount of weight because of their strength. Una persona puede levantar una cierta cantidad de peso debido a su fuerza. The strongest person in the world was recorded deadlifting 1,117 pounds. La persona más fuerte del mundo se registró levantando 1,117 libras. In other words, you need some capability to do the work assigned to you. En otras palabras, una persona necesita cierta capacidad para poder hacer el trabajo que se le asignó. Everybody can't do it. No todo el mundo puede hacer todo tipo de trabajo. But Jesus has the capability to save, Pero Jesús, mis hermanos, tiene la capacidad de salvar. and no one else does. Y nadie más tiene esa capacidad. And these two men that I mentioned, Y estos dos hombres que yo mencioné, they pale in comparison to what your Savior does ellos for you. palidecen en comparación con lo que tu Salvador hace por ti en estos momentos. Notice verse 25 there. Notemos lo que dice el versículo 25 de ahí de Hebreos 7. Dice, por lo tanto, Él también puede salvar para siempre a quienes se acercan a Dios a través de Él, ya que siempre vive para interceder por ellos. The main verb there is he is able. Y el verbo principal que vemos ahí es Él es capaz. And notice in the text what he's able to do. Y observemos en el texto lo que Él puede hacer. It says that he's able to save forever. Dice que Él puede salvar para siempre. And notice who he saves forever. Pero noten a quienes Él salva para siempre. It's those who draw near to God through him. Son aquellos que se acercan a Dios a través de Él. And what's interesting about this Y lo interesante de esto is this question was actually brought up in chapter 7, verse 11. es que esta pregunta ya había sido traída en el capítulo 7, versículo 11. And it says this: if perfection was through the Levitical priesthood, Y miren lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 11. Let me get there. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice de la siguiente manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, for on the basis of it the people received the law, porque bajo él recibió el pueblo la ley, what further need was there for another priest to arise according to the order of Melchizedek? ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec And not be designated according to the order of Aaron? y que no fuese llamado según el orden de Aarón? That's the question that started this whole thing. Esa es la pregunta que comenzó todo este diálogo. And here's what the writer does. He shows you who it is and how. Y aquí el autor está demostrándote el quién y el cómo. And I love his statement Y a mí me gusta mucho su declaración, that Jesus is able to save forever those who draw near to him through que God. Jesús es capaz de salvar a todos aquellos que se acercan a Dios a través de él.
And if we were to look at verses 23 and 24, we would see why. Y si nosotros vemos los versículos 23 y 24 del capítulo 7, nosotros veríamos el porqué. And you can see there that the priests would die. They couldn't live forever like Christ. Nosotros vemos en los versículos 23 y 24 que los sumos sacerdotes del antiguo pacto morían, no eran eternos. And that priest himself was a sinner himself. Y ese mismo sumo sacerdote era también un pecador. He couldn't save no one, not even himself. Él no podía salvar a nadie, mucho menos salvarse a él mismo. And so the writer wants to show, in essence, that you are going after a broke system. Así que lo que el autor quiere demostrar es que estas personas estaban yendo hacia un sistema y poniendo su confianza en un sistema roto. Death was their problem. La muerte era su problema. That's our problem. Ese sigue siendo nuestro problema. That's not normal to God's order, His created order. Eso no es normal en el orden de la creación de Dios. And therefore had to be someone whereby death could not stop them. Y por eso es que se necesitaba que a través de alguien esa muerte fuera detenida. In verse 24, if you were to look, it says that Jesus, on the other hand, because he continues forever, notice he holds his priesthood permanently. Y miren lo que dice el versículo 24. Dice que Jesús continúa para siempre y posee un sacerdocio de manera permanente. These priests were just men. Estos sacerdotes eran simples hombres. But Jesus was both God and man. Pero Jesús no solamente era Dios, sino que era Dios y hombre. And although he died a death on the cross, Y aunque Él definitivamente murió una muerte en la cruz, he rose again triumphant. Él resucitó de una manera triunfante. Why? Because death couldn't hold the God man. ¿Por qué? Porque la muerte no podía detener al Dios hombre. And by the way, it was a real death he went through. Es bien importante que sepamos que esto era una muerte verdadera la que Él experimentó. Or else there would be no real sacrifice. O de otra manera no hubiese habido un sacrificio. And so Jesus' office of priesthood is really based off of his nature. Así que este ministerio sacerdotal de Jesús está basado en su naturaleza. Being God, he cannot ever die, Como obviamente a Él ser Dios, Él no puede morir. but being truly human, he offers his life as a perfect sacrifice. Pero al ser hombre, Él puede ofrecer un sacrificio perfecto. Remember, the Bible tells us that it pleased the Father to crush his Son. Es bien importante que recordemos que la Escritura dice que al Padre le plació quebrantar a su propio Hijo. This was the only thing that would satisfy God's wrath. Esto era lo único que podía satisfacer la ira de Dios. But being raised to life, Pero ser resucitado a la vida, Christ ascended to heaven for his exaltation, Cristo ascendió y fue exaltado a la diestra de Dios. and he sits at the right hand of God, the place of highest order. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, el cual es el lugar más exaltado. There's no other priest or earthly priest that has ever done that or could ever do that. Ningún otro sacerdote terrenal ha hecho eso y nunca podrá hacer eso. There's no human being right now that could ever do that, period. No hay ningún ser humano en esta tierra, ni lo ha habido ni lo habrá, que podría hacer eso. There is only one who has the power to save, Solamente hay uno que tiene el poder para salvar, and that's Jesus y Christ. ese es Jesucristo. And notice in that verse that Jesus is able to save how long? Y si podemos ver en ese versículo, ¿por cuánto tiempo puede salvar Jesús? He's able to save forever. Dice que Él puede salvar para siempre. And I love this word. It has two senses to it, by the way, in the Greek Y language. me gusta mucho cómo algunas traducciones hablan acerca de esta palabra que tiene dos posibles definiciones. Some translations say he's able to save to the uttermost. Algunas traducciones dicen que Él puede salvar al máximo. Some say he's able to save always. Otros dicen que Él puede salvar siempre. Some says that he's able to save completely. Otras traducciones dicen que Él puede salvar completamente. I think all these translations do a good job to bring out the meaning, Y yo creo que todas estas traducciones hacen un buen trabajo en resaltar el significado. because it carries with it the idea of degree and extent. Porque estas cosas están mostrando no solamente el grado, sino la extensión. Meaning forever he saves and completely.
O sea, que está hablando de que Él no solamente salva para siempre, sino que salva por completo. In other words, you don't have to worry about losing your salvation because of something you've done. Así que esto debe traer seguridad de que tú no vas a perder tu salvación por algo que tú hayas hecho. In other words, there's nothing you have to add to your salvation because it's complete. Porque es que no hay nada que tú puedas añadir a tu salvación. Tu salvación es completa en Cristo. That's why when the Bible speaks of your salvation, it's always in the past tense. Por eso es que siempre que la Biblia habla de tu salvación y de mi salvación, lo hace en términos pasados. But what's to come, our hope, is in the future tense. Pero lo que se acerca y nuestra esperanza es en lo que se ha de manifestar en el futuro. And in the mind of God, it is already done. Y en la mente de Dios, mis hermanos, esto ya ha sido hecho. So to me, it just carries those two senses there. And notice too, Philippians 1:6 is clear of that. What God started, He will complete. Y esto es bien claro, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, como dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que él habla de lo que él comenzó, él lo completará. Ask me what's the proof. Y pregúntame cuál es la evidencia de esto. So long as Christ is alive at the right hand of God, guess what? Your salvation is secure. Mientras tanto que Cristo siga sentado a la diestra del Padre, tu salvación y mi salvación está segura. As a believer, because of your union with Christ, you are forever with Him. Como creyentes, al estar unidos con Cristo, siempre estaremos seguros en Él. He is our down payment. Él es nuestro, ¿cómo se dice? Down payment. Security deposit. ¿Ah? Nuestro pago de entrada. Yeah, so whenever if you were to go to a apartment, you have to put a security deposit down saying you're going to get that apartment. De la misma manera que cuando tú vas a alquilar alguna casa, algún apartamento, tienes que dar un depósito de seguro inicial como garantía de que te van a dar ese apartamento o esa casa. Right, proof of your seriousness is that security deposit. La evidencia de tu seriedad es ese depósito que tú das inicialmente. That's the same with Christ. Proof of our security deposit is Christ. Eso es lo mismo en relación a nuestra salvación en Cristo, porque Él es nuestro depósito seguro. And notice too that Jesus saves forever those who draw near to God through Him. Pero también notemos lo que dice el texto, dice que Él salva para siempre a los que se acercan a Dios a través de Él. Does this mean anyone or only Christians or both? ¿Significa esto específicamente a alguien o solo a cristianos o a ambos? The immediate context points to people who are Christians already. Y el contexto inmediato de este pasaje apunta a personas que ya son cristianos. But the audience of Hebrews is a mixed audience of believers and unbelievers. Pero la audiencia de esta carta a los hebreos es una audiencia mixta. Hay creyentes y hay no creyentes. It's both. Son ambos. I believe this is a reference to the fact that Jesus is the only Savior for mankind. Yo creo que esto, mis hermanos, es una clara referencia al hecho de que Jesús es el único Salvador del mundo. And it points to the exclusivity of Christ Jesus. Y esto apunta a la exclusividad de Jesucristo. Meaning no person can come to the Father, hear that, apart from going through Christ Jesus. Por eso es que ninguna persona puede venir al Padre sin hacerlo a través de Cristo. Here's another passage that shatters the religious pluralistic society that we live in today. Y esto es otro pasaje que destruye la sociedad pluralista religiosa en la que nosotros vivimos en el día de hoy. Where all religions are promising a way to God, Donde todas las religiones están prometiendo un camino hacia Dios, but are actually bankrupt. pero todas ellas están en bancarrota. They have no access to God at Ellos all. no tienen ningún acceso a Dios. Really, they're just a black velvet background that shines the diamond of who Christ really is. Ellos simplemente son un fondo negro que muestra cómo Cristo brilla como un diamante en medio de la oscuridad. So if your faith is in something else other than Christ, Así que si tu fe está puesta en algo que no es solamente Cristo, you're still dead in your tú sins. todavía estás muerto en tus pecados, You're not saved, no eres salvo and you need to repent and put trust y in Christ. necesitas arrepentirte y confiar en Cristo. And I love this too because the believer, Christ can save them throughout all their circumstances, no matter what they're going through. Y amo esta realidad porque para el creyente Cristo puede salvarlos no importa cuál sea su situación. Especially
Especialmente, the temptation of giving up on Christ. especialmente esa tentación que a veces experimentamos de querer soltar a Cristo. That same phrase, he is able, Esa misma frase de Él puede, Él es capaz, it's found in Hebrews 2:15, la podemos encontrar en Hebreos 2:15, where it states that Jesus is able to come to the aid of those who are tempted. donde dice que Jesús puede ayudar y socorrer a aquellos que son tentados. And that temptation that he's talking about is the temptation, is the pull to give up on Christ. Y esta tentación a la cual se refiere aquí el autor es la tentación o el impulso de rendirse y abandonar a Cristo. And what does Christ do? Like a superhero, he comes to the aid of the believer and reinforces their faith so that they can endure to the end. Y Cristo, mis hermanos, viene como un superhombre y viene a la ayuda del creyente y refuerza su fe para que puedan perdurar hasta el final. Many of you probably feel like giving up. Muchos de ustedes a lo mejor se sienten como que ya se quieren rendir. Some of you already gave up. Algunos de ustedes ya se rindieron. Listen, Christ knows what you're going through, and I would suggest that you cry out to him in faith. Yo quiero que tú sepas algo. Cristo sabe por lo que tú estás experimentando y Él quiere que tú corras a Él y derrames tu alma delante de And Él. if you're a true child of God, Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, you're his sheep, tú eres su oveja, he will come to you with the swiftness, Él va a venir a ti con la delicadeza and he's praying for you, y Él está orando por ti and he will keep you. y Él te va a sostener. Look at the last part of verse 25. Miren la última parte del versículo The 25. proof of that is this statement right here. La evidencia de esto es lo que vemos en este versículo. Why does Christ live? ¿Por qué Cristo vive? He always lives to make intercession for them. Él siempre vive para interceder por ellos. The them is you, the them is the Christian. Esos ellos son los creyentes, tú también. He lives to make intercession for you. Él vive en el día de hoy para mantenerse intercediendo por ti. It tells us of Christ's current work that's now taking place. Él nos habla de la obra actual de Cristo que está ahora teniendo lugar. Think about the security of your salvation. Piensa acerca de la seguridad de tu salvación. It's Christ's intercession. Es la intercesión de Cristo a favor tuyo. That's why you're saved to the end. Esa es la razón por la cual tú eres salvo hasta el final. You can't keep yourself. Tú no puedes mantenerte a ti mismo. Even if you had the ability to, you still wouldn't be able to. Aún si pudieras tener la habilidad, no lo harías. You can't keep yourself saved. No puedes mantenerte salvo. This is why you're still saved. Esta es la razón por la cual tú todavía eres salvo. Aleluya. There's no sin No hay pecado that can separate us from Christ que pueda separarnos de Cristo or the Father forever. o el Padre para siempre. There's no trial that can separate you from Christ. No hay tribulación que pueda separarnos de Cristo para siempre. There's no sickness that can separate you from Christ. No hay enfermedad que pueda separarnos de Cristo para siempre. There's no death that can separate you from Christ. No hay muerte que pueda separarte de Cristo para siempre. There's no worry, No hay preocupación, no demon, no hay demonio, no person. no hay persona que pueda separarte de Cristo. This is the same thing Paul said in Romans chapter 8. Esto es lo mismo que Pablo reiteró en Romanos capítulo 8. Remember when he said, what can separate you from the love of ¿Se Christ? acuerdan cuando él dijo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Answer, ¿Cuál es la respuesta? nothing. Nada. Not even you. Ni tú mismo puedes separarte del amor de Cristo. If you just say you can, that means you have more power than Christ. Si tú llegaras a afirmar de que tú puedes separarte de Cristo, tú estás diciendo que tú tienes más poder que Él. And if that's true, Y si eso es verdad, God is a liar. entonces Dios es un mentiroso. His word can't be Y trusted. su palabra no puede ser confiada. I'd rather hang on the word of God. Yo prefiero poner mi confianza en lo que la palabra de Dios dice. And on top of that, notice he's our advocate. Pero en adición a eso, mis hermanos, Él es nuestro abogado. 1 John 2:1 says that he is our advocate at the right hand of the Father. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que Él es nuestro abogado a la diestra del Padre. An advocate's like a lawyer. Él es una especie de abogado. He represents you. Él nos representa.
He has your case. Él tiene tu caso y mi caso. And why do we need that? ¿Y por qué nosotros necesitamos eso? Because we have a real enemy. Porque nosotros tenemos un verdadero enemigo. Remember Job? ¿Se acuerdan de Job? When Satan was there in heaven and he asked, or he's going around seeking whom he may devour. Cuando Satanás, ¿verdad? Está en el libro de Job, encontramos que él anda por diferentes lugares buscando a quien devorar. Satan believes that the only reason why Job loves God is because of his materialistic possessions. Satanás creía que la única razón por la cual Job se mantenía fiel a Dios era por sus posesiones materiales. God says, try my servant Job. Y Dios le dice a Satanás, prueba a mi siervo Job. And it wasn't anything of what Job did. Y no era nada, no estaba basado en lo que Job hubiese hecho. It was to prove that the gift of faith that God gives is indestructible. Era para probar que el don de la fe que Dios le dio a Job era indestructible. And his sins, all of Job's sins, was all on Christ that day when he was crucified. Y que todos los pecados de Job también estaban siendo llevados en la cruz del Calvario por medio de Cristo. Remember in Luke chapter 22, verse 31? ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 22, versículo 31? Remember what Jesus told Peter? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? He says, Satan demands to sift you like wheat. Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. And what does Jesus ¿Y say? qué es lo que Jesús dice? But I've prayed for you. Pero yo he intercedido al Padre. And he said, when you get done, encourage your brothers. Y cuando tú termines, anima a tus hermanos. He already told him he's going to have the victory. Él ya le dijo, tú vas a obtener la victoria sobre esa negación. But you got to go through it. Pero tú tienes que pasar a través de ella. And Christ prayed for him. Y Cristo intercedió a favor de Pedro. What a great assurance the believer has, knowing that Christ intercedes on our behalf. Qué gran esperanza, mis hermanos, y qué gran seguridad tiene el creyente al saber que Cristo intercede a su favor. Are you weighed down with guilt? ¿Tienes culpa en esta tarde? Run to Christ. Corre a Cristo. Also, whenever you apply for a job, there are certain qualifications you must meet to get that job. Cuando Right? tú solicitas a un trabajo, ¿verdad que hay ciertas calificaciones que debes poder cumplir para obtener ese trabajo? Qualifications for a job are important because that's what runs the entire company, right? Y las calificaciones para ese trabajo son importantes, obviamente, para que todo funcione correctamente dentro de ese trabajo. When God in eternity past planned redemption, Cuando Dios en la eternidad planeó la redención, He provided for us a high priest Él nos proporcionó un sumo sacerdote who would meet the qualifications for the job. que cumpliría con los requisitos para el trabajo. This is what the writer of Hebrews explains in verses 26 to 27. Y esto es lo que el escritor de los Hebreos explica en los versículos 26 y 27. Which brings us to our second reason. Esto nos lleva entonces a nuestra segunda razón. We have a superior high priest because he is fitting. Nosotros tenemos al gran sumo sacerdote porque Él es el adecuado. Notice our verses. Veamos lo que dice en los versículos 26 al 27 de ahí de Hebreos 7. Porque era necesario para nosotros tener un sumo sacerdote tan santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, que no necesita diariamente, como esos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de la gente, porque esto lo hizo una sola vez por todos cuando se ofreció a sí mismo. In verse 26, you see a list of Christ's Y perfections. en el versículo 26 tú puedes ver las perfecciones de Cristo. The main verb there is that Christ is fitting. Y el verbo necesario de ese versículo es que Cristo es necesario. And in verse 27, it's the word does. Y en el versículo 27 está hablando de a sí mismo. This is important because both of these verses belong together to show how distinct Christ is from the high priest of the Levitical Y system. estos dos versículos son muy necesarios porque ambos se unen para mostrar cuán distinto es Cristo de los sumos sacerdotes y del sistema levítico del antiguo pacto. Why was it fitting for Christ to be so perfect before God as a high priest? ¿Por qué era necesario que Cristo fuera tan perfecto ante Dios como sumo sacerdote? It's a simple answer. La respuesta es bien sencilla. Because it's Jesus. Porque es Jesús. That should be enough. Eso debía ser suficiente. It's Jesus. Es Jesús. He has no sin. Él no tiene pecado.
The high priest could never come close to God the way Christ can because they were sinners by nature. El sumo sacerdote jamás podría acercarse a Dios como Cristo lo hace, porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran pecadores por naturaleza. God is too holy for sin to dwell in his presence. Dios es demasiado santo para que el pecado habite en su presencia. He could have chosen Muhammad. Él pudo haber escogido a Mohammed. He could have chosen Mary or any one of the Él saints. pudo haber escogido a María o a cualquiera de los santos. The problem is they were born El sinners. problema de todos ellos es que también nacieron So pecadores. that whole religion is wiped out. Así que todo ese sistema religioso es descartado por completo. It can only be Jesus. Solamente puede ser a través de Jesús. There's no mere man that could offer up their life for themselves or anybody else except Christ. No había, no hay y no habrá un simple hombre que pueda ofrecer su vida por sí mismo y por la vida de otros como una ofrenda por el pecado, excepto Sí, Jesús. Señor. The word fitting means suitable, Y la palabra apropiado aquí significa adecuado. meaning it was suitable because this was how God ordained it to be. Esto era adecuado o apropiado porque así fue como Dios lo ordenó. What is interesting about this word is that it doesn't mean that God gave us a high priest so much for us. Lo interesante de este término es que no significa que Dios nos haya dado un sumo sacerdote simplemente para nosotros mismos. That would be too man-centered. Eso sería, estaría centrado mucho en el hombre. Instead, he gave us a fitting high priest according to his plan because that would bring him glory. En cambio, Él nos dio un sumo sacerdote adecuado según su plan. ¿Por qué? Porque eso le traería gloria a Él. Remember, the plan of redemption is about the glory of God first. Recordemos que el plan de redención es para la gloria de Dios. And who can do that job better? ¿Y quién puede hacer ese trabajo mejor? Only Christ can do that. Solamente Jesús. So it is more God-centered. Por eso es que está más centrado en Dios que en el hombre. Therefore, these perfections can only speak of the God-man Jesus. Por lo tanto, estas perfecciones solo pueden hablar del Dios hombre, quien es Jesús. Look at the first one. Miren la primera. He's holy. Él es Jesus is santo. holy. Jesús es santo. The word is not the same that means separated or set apart. That's not what this word means. Esta here. palabra no es la misma palabra que en el griego significa separado. In 2 Corinthians 5:21, Paul writes really the definition of what this word means. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, Pablo define mejor lo que realmente esta palabra significa. Y dice, Él hizo al que no conoció pecado para que sea pecado en nuestro nombre, de modo que podríamos convertirnos en la justicia de Dios en Él. Did you hear it? ¿Escucharon eso? He knew no sin. Él no conocía pecado, Even though sin was placed upon him, a pesar de que el pecado fue puesto sobre él. he didn't have no inner knowledge of sin Él because he wasn't a no, sinner. él no tenía ningún conocimiento interno del pecado porque no había pecado en él. In Hebrews 4:15, Paul writes about Jesus again. En Hebreos 4:15 el autor escribe nuevamente acerca de Jesús y él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todas las cosas como somos, pero sin pecado. So why did he not know sin? Así que ¿por qué él no conoció pecado? Because he was without sin. Porque él no tenía pecado. This is what this word holy means. Esto es lo que significa esta palabra santo. Jesus is our high priest because he personally knows no sin. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque personalmente no conoce el pecado. He couldn't be accused of sin Él no podía ser acusado de pecado because it's impossible for Jesus to sin. porque es que es imposible para Jesús el haber pecado. We call this the doctrine of impeccability. Nosotros le llamamos a esto la doctrina de la impecabilidad. And notice the next one, he's innocent. Y miren la segunda perfección de Cristo, Él es inocente. So where the word holy has to deal vertical between his relationship to God, Así que mientras la palabra santo es un aspecto vertical de su relación con Dios, this word innocent is more horizontal, dealing with man to man. esta palabra inocente, esta perfección de inocencia es más en el plano horizontal su relación con los hombres. Jesus is the perfect moral high priest. Jesús es el perfecto sumo sacerdote moral. And isn't it interesting that we have a record of his life? ¿No es tan maravilloso, mis hermanos, que nosotros tenemos un récord de su vida?
We have 4 books, Nosotros tenemos 4 libros, 4 gospels, 4 evangelios and they show you how perfect Christ is, que muestran cuán perfecto how era morally Cristo, perfect he cuán is. moralmente perfecto era Cristo. If you were to examine his life, you would see from his birth even to his death, his whole life was one of just giving. Si tú examinas la vida de Jesús en los evangelios, verás que desde su nacimiento hasta su muerte, su vida fue una vida de darse. He never injured, he never stole, Él nunca lastimó, nunca robó, he never betrayed anybody. nunca traicionó a nadie. No one could slander him or accuse him. Nadie podía calumniarlo ni acusarlo. Remember, the high priest had to bring in false witnesses to say something bad about him. ¿Se acuerdan que los sumos sacerdotes tuvieron que traer testigos falsos para traer acusaciones en contra de él? And then in comparison to high priests in the Old Testament, Y luego, ¿verdad? Cuando comparamos los sacerdotes del Antiguo Testamento, remember Aaron made a golden calf. ¿se acuerdan que Aarón hizo un becerro de oro? Right? Eli, he had terrible children and he himself didn't believe nobody. Elí tenía unos hijos perversos y se hizo de la vista gorda y nunca hizo nada. Both Ahaz and Uzziah tried to be a priest. Uzías y Anás trataron de ser sacerdotes. And Annas, the high priest of the time of Jesus, Y Anás, el sumo sacerdote en la época de Jesús, put to death the Son of God. fue el causante de la muerte del Hijo de Dios. None of them could be the priest. Ninguno de ellos podía ser el perfecto sumo sacerdote. Aleluya. Notice the next one, he's undefiled. Veamos la tercera perfección. Él era sin contaminación. Again, this means he's free from defilement. Esto significa que él está libre de cualquier corrupción. When it comes to religious practices Cuando se trata de prácticas ceremoniales religiosas that the Old Testament commanded, que el antiguo pacto y la ley demandaba, Jesus would have been the only one who was perfect from all that. Jesús era el único que podía ser perfectamente puro en todas ellas. There's no defilement at all. No había ningún tipo de contaminación en su vida. One writer says this, for 33 years, Jesus Christ was in the world, Hay un escritor que dice lo siguiente: durante 33 años Jesucristo estuvo en el mundo, mingling continually with sinners and being tempted continually by Satan. mezclándose continuamente con los pecadores y siendo tentado continuamente por Satanás. Yet he never contracted the least taint of sin Sin embargo, nunca contrajo la menor mancha de pecado or defilement. o contaminación. And then he says this, just as the rays of the sun can shine into the foulest stagnant pond, Y luego él dice lo siguiente: así como los rayos del sol pueden brillar en el estanque estancado más sucio and not lose their radiance and purity, y no perder su resplandor y su pureza, so Jesus lived his life in the sinful, defiled world without losing the least of his beauty and purity. Jesús también vivió su vida en el mundo pecaminoso y contaminado sin perder lo más mínimo de su belleza y pureza. Jesus was never unclean. Jesús, hermano, nunca fue contaminado. Look at the last one here. Or it's not last one, but separated. Miren también la próxima: separado. This means that he was set apart ceremonially. Esto se trata de una persona que ha sido separada ceremonialmente. Remember, the high priest had to be separate from the people of Israel. Recuérdese que el sumo sacerdote tenía que diferenciarse del pueblo de Israel. But Jesus didn't need to be set apart because he was uniquely free from anything or anyone. Pero Jesús no necesitaba ser apartado ceremonialmente porque estaba singularmente libre de cualquier cosa o persona que pudiera descalificarlo de las prácticas ceremoniales. And that verb there, separated, Y ese verbo que encontramos ahí it could suggest that he was separated from sinners, meaning, just in general. puede sugerir que a lo largo de su vida estuvo separado de los pecadores. I mean, he had no human father. He passed the temptations from Satan. Él no tenía un padre humano, él pasó las tentaciones de Satanás. Remember, he fully relied on the Holy Spirit throughout his entire earthly Y ministry. recordemos que él confió plenamente en el Espíritu Santo durante todo su ministerio terrenal. But this verb could also suggest his ascension. Pero este verbo también puede estar hablando de su ascensión. Remember, when he was taken up into heaven, he's separated from sinners. Recuerdan que cuando él fue ascendido al cielo, él fue separado de los pecadores. I think both of them work here. Yo creo que ambos están trabajando aquí en este texto. Because if he wasn't separated, he couldn't be our Savior. Porque si él no hubiese sido separado, él no podría haber sido y no podrá ser nuestro Salvador. Notice the next one, he's exalted. Pero miren la próxima: él fue exaltado. And notice it says that he's exalted above
the heavens. Fíjense cómo dice esta expresión, dice que Él fue exaltado sobre los cielos. This would speak of his supremacy, Esto habla de su supremacía, his preeminence. su preeminencia. He's above all because he created all. Él está por encima de todo porque Él creó todas las cosas. And notice in Hebrews 4:14, the writer states that we have a high priest who passed through the heavens. Y en Hebreos 4:14 el escritor declara que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por los cielos. He now sits at the right hand of God the Father on the throne, the highest position. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, el cual es la posición más alta. He was faithful during his humiliation on earth. Él fue fiel en su proceso de humillación aquí en la tierra. And Philippians 2 tells us that the Father gave him the name above all names. Y Filipenses capítulo 2 nos dice que el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre. And what is that name? ¿Y cuál es ese nombre? Lord. Es Señor. Matthew 28, it tells us that he has authority on where? The heavens and the earth. Mateo 28 nos dice que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre la tierra y sobre los cielos. And notice the last one here. Y miremos la última perfección. Verse 27, he's really the permanent En el sacrifice. versículo 27 vemos que Él es el sacrificio permanente. In Leviticus 9, 7, and 16:6, the Day of Atonement, En Levíticos 9, 7 y en el capítulo 16, remember the high priest had to offer a sacrifice for themselves before they can offer it for the people. el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por él primero para luego ofrecer sacrificios por el pueblo. And again, what's challenging here, if you read the text here in 27, it says that who does not need daily, like those high priests, to offer up sacrifices. Y lo que podemos ver en el texto es que estos sumos sacerdotes tenían que presentar primero sacrificios por ellos primero, antes de poder ofrecer sacrificios por el pueblo. The word daily there is a problem. Y ellos tenían esa palabra diariamente presenta un problema. It's only a problem to people who don't understand the Bible. Es un problema para aquellos que no entienden la Biblia. They will try to trap you up and say, you see, the high priest never offered a sacrifice daily in the Old Testament. Muchas personas que no conocen la Biblia podrían acusar de que los sumos sacerdotes realmente no tenían que ofrecer sacrificios diarios. They're right. Y en cierta medida tenían razón. But what they fail to realize is the historical context. Pero lo que ellos olvidan es el contexto histórico. Judaism changed so much to the point that the high priest during the writer's time was offering two sacrifices. El judaísmo durante tiempos bíblicos había cambiado tanto que ahora los sumos sacerdotes estaban ofreciendo 2 veces sacrificios. Right. So it's no contradiction or confusion at Así all. que no es una contradicción que cause confusión. And so what does Jesus do? Why is he the permanent sacrifice? Así que, ¿qué es lo que Jesús hace? Porque Él es nuestro sumo sacerdote y el sacrificio permanente. Because of what it says there, that he, because this he did once for all when he offered himself up. Porque como dice el versículo, Él hizo esto de una vez y por todas se ofreció a sí mismo. That phrase, once and for all, it's a beautiful phrase. Esa frase de una vez por todas es una frase muy maravillosa. This phrase is mentioned in Ephesians 5:2, Hebrews 9:12, and throughout. Esta frase se menciona en Efesios 5, en Hebreos 9 y a través de muchos pasajes de la Escritura. And what it speaks of is Christ's substitutionary sacrifice to God. Y esto está hablando de Cristo como el sacrificio sustitutorio ante Dios. In other words, for Christ to be our high priest, En otras palabras, para que Cristo sea nuestro sumo sacerdote en el cielo, he had to first be our perfect sacrifice to God. el primero tenía que ser nuestro sacrificio perfecto ante Dios. And he did this on behalf of sinners. Y Él hizo esto en nombre y a favor de los pecadores. Then he could be high priest. Luego Él podía ser sumo sacerdote. But because he was without sin, he didn't have to offer no sacrifice for himself. Pero porque Él era perfecto, Él no tenía que ofrecer sacrificios por Él mismo. What this means is this. Y lo que significa esto es lo siguiente. Christ purchased you by his death, Cristo te compra por su muerte and then by his life as high priest, y luego por su vida como sumo sacerdote. he keeps you until he returns. Él te mantiene hasta que Él regrese. And Christ is perfect in every way, which brings us to our third reason. Cristo es perfecto como nuestro sumo sacerdote por esta tercera razón. Third reason is we have the superior high priest because he's perfect. Tenemos un sumo sacerdote superior porque Él es perfecto.
Remember, the Bible teaches that God's standard is perfection. Recordemos que las escrituras nos muestran que el estándar de Dios es la perfección. No person can live a perfect life. Ninguna persona puede vivir una vida perfecta. All are tainted with sin. Todos están contaminados con el pecado. But the Son of God, Jesus Christ, Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, He is the standard of God's Él es el perfection. estándar de la perfección. Look at our verses in verse 28. Miren lo que dice el versículo 28 de ahí de Hebreos 7. Porque la ley designa a los hombres como sumos sacerdotes que son débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa a un hijo perfeccionado para siempre. The main verb there is appoints. El verbo ahí importante ha sido designado. It means to put in charge. Significa ser puesto a cargo. And if you look, verse 28, the law appoints men as high priests, or puts in charge men as high priests. Y si tú te fijas ahí en el versículo 28, habla de que los hombres fueron puestos como sus sumos sacerdotes, pero eran débiles. But they're weak. Ellos eran débiles. And again, notice with Jesus, it comes from the word of the oath. Pero si nosotros vemos aquí en el caso de Jesús, Él es un hijo perfecto por la promesa. Which is the Father's promise that Jesus would be high priest. Que es la promesa que el Padre había hecho de que Jesús sería sumo sacerdote. And this is what we've been saying all along, that God puts in charge a perfect son. Y esto es lo que hemos estado tratando de comunicar durante todo este tiempo, que el Padre puso a su Hijo porque Él es perfecto. Jesus can be the perfect high priest to sympathize with us and intercede with us. Jesús puede ser nuestro sumo sacerdote porque simpatiza con nosotros. He fulfilled his first mission, Él cumplió su primera misión and now he's fulfilling his second y mission. ahora Él cumple su segunda misión. He's the perfect high priest. Él es el sumo sacerdote perfecto. So as I tracked this out, I found out, will Christ Jesus only be priest in heaven now and that's it? Así que mientras yo estaba estudiando este pasaje, investigando acerca de este pasaje, surge una pregunta. ¿La obra de sacerdotal de Jesús solo será en el cielo? Or when he comes back to the future, will he be high priest? ¿O cuando Él venga a la tierra y gobierne y reine, también será nuestro sumo sacerdote? Listen to Zechariah chapter 6, verses 12 to 13. Miren lo que dice Zacarías capítulo 6 versículos 12 al 13. Entonces, dígale, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Rama, porque él se ramificará de donde está y él edificará el templo del Señor. Sí, es él quien edificará el templo del Señor y él quien llevará el honor y se sentará y gobernará en su trono. Por lo tanto, será un sacerdote en su trono y el consejo de paz estará entre los dos oficios. There you go. In the future, when Christ comes back, Así que en el futuro, cuando Cristo regrese, he's going to be both king, él será rey just as Melchizedek was. de la misma manera en que Melquisedec lo fue. Well, if I was to just give you 5 applications from this verse, it's very simple. Así que si yo pudiera darte 5 aplicaciones de este texto, serían muy fáciles. From all that we heard, how do we apply this text? De todo lo que hemos visto en esta tarde, ¿cómo podemos aplicar estos textos a nuestras vidas? Turn to chapter 10 Vayan conmigo al capítulo and 10 look at verse 19. y miren el versículo 19 de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Notice verse 19 there. Miren lo que dice el versículo 19. Because Christ is high priest, Porque Cristo es sumo sacerdote, notice what it says. We can enter the holy place. miren lo que dice, nosotros podemos entrar en el lugar santo. Look at verse 22. Miren lo que dice el versículo 22. Because he's high priest, Porque Él es sumo sacerdote, we can draw near. nosotros podemos acercarnos a Él. The emphasis is on building our Y sanctification. el énfasis está en nuestra santificación. Look at verse 23. Miren lo que dice el versículo 23. Because Jesus is our high priest, Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, we are commanded to hold fast our confession of our hope. somos instruidos a mantener la confesión de nuestra esperanza. Look at verse 24. Miren lo que dice el versículo 24. Because he's high priest, Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, you should stimulate one another nosotros debemos estimularnos unos al otro, to love and good deeds, al amor y a las buenas obras.
And finally, because Christ is high Y priest, finalmente, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. look at verse 25. Miren lo que dice el versículo 25. Let us not forsake the assembling of the brothers. No abandonemos la asamblea y el congregarse como hermanos. This text has major ramifications for Faro de Gracia. Este texto bíblico, mis hermanos, tiene ramificaciones muy importantes para nosotros como iglesia local. There's no reason why we should fall short in our service, No hay razón alguna por la cual nosotros estemos cortos en nuestro servicio, because we have the perfect high priest. porque Pray. nosotros tenemos al perfecto sumo sacerdote. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we thank you, Lord, for Padre, this great truth, te damos gracias por esta preciosa y poderosa verdad, that you and you alone que tú y tú solamente have provided for us has proveído para nosotros Christ Jesus, a Cristo Jesús, the high priest. el sumo sacerdote. Lord, may we let your words sink into our hearts. Padre, que nosotros podamos permitir que tu palabra entre a nuestros corazones May it bring hope and encouragement, y que esto traiga esperanza a nuestras vidas and may it build us up until you come. y nos pueda ayudar a crecer hasta que tú regreses. In Christ's name, En el amen. nombre de Jesús. Amén.